Anijovic, quien es especialista en formación de formadores. Es profesora titular interina de la Cátedra Observación y Práctica de la Enseñanza en el Profesorado de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, también nuestra ponente es docente del posgrado de Constructivismo y Educación en Flaxo, como docente de posgrado de la educación, de la Escuela de Educación y directora del profesorado universitario de la Universidad de San Andrés. Es asesora pedagógica e institucional en escuelas de Brasil, Perú y Uruguay. Y ha escrito numerosos libros que realmente son dignos y admirables y que estoy segurísima que servirán para nuestra práctica docente si ingresamos también a la web, porque estoy segura que ella muy gustosamente va a compartirlos. Entonces, el día de hoy nos unimos en hermandad con este hermoso país de Argentina. Argentina y Perú se unen para poder a ustedes, estimados maestros, tener en esta mañana una maravillosa ponente. Adelante, estimada doctora Rebeca Anijovic, estos abrazos virtuales muy cariñosos para usted. La recibimos también con esos aplausos muy cariñosos todos, que sienta nuestra querida doctora ese cariño peruano hasta la Argentina. A ver, adelante, Bueno, doctora Rebeca. buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre me da muchísimo placer estar aquí con ustedes y compartir las inquietudes y lo que, bueno, nos ocupa, nos inquieta cotidianamente acerca de esta educación de todos nuestros niños, adolescentes y jóvenes, esta profesión que hemos elegido como la profesión que a nosotros nos gusta, nos hace felices. Así que muy, muy agradecida por la invitación. Voy a compartir una pantalla, así ustedes pueden seguir la presentación. El tema de la presentación es la retroalimentación descriptiva y por descubrimiento, estrategias e instrumentos que vamos a abordar. Y les quiero mostrar el recorrido que vamos a hacer con esta temática, porque cuando hablamos de retroalimentación hablamos de uno de los procesos más interesantes, desafiantes hoy en el campo de la evaluación para hacer avanzar a nuestros estudiantes. Entonces, en el recorrido voy a hacer 7 paradas, así como si fuera un viaje. En la primera parada voy a abordar algunas consideraciones que tenemos que tener a la hora de abordar la retroalimentación. Nuestra segunda parada nos va a llevar a ver el impacto de la retroalimentación, tanto en estudiantes como en maestros y profesores. La tercera parada nos va a llevar a las ventajas y desventajas del trabajo con la retroalimentación. La cuarta va a ser sobre estrategias de retroalimentación. En la quinta vamos a hacer una distinción en lo que hoy significa retroalimentar para aprender más y mejor. En la sexta voy a tomar la distinción entre descriptiva y por descubrimiento. Y en la séptima parada les voy a mostrar algunos ejemplos e instrumentos. Ese va a ser el recorrido, el mapa de ruta que vamos a abordar. Voy a empezar por la primera parada, que son las consideraciones a la hora de retroalimentar. Cuando pensamos en algunas, si quieren, en qué tenemos que pensar cuando vamos a hacer estos procesos de retroalimentación. Por un lado, la primera consideración es enfocar en la tarea. Enfocar en la tarea significa que lo más importante de la retroalimentación es decirle algo al estudiante, ofrecerle, valorar, sugerir, etcétera, acerca de la tarea.
de lo que él está aprendiendo, de los desempeños que está llevando a cabo. Por supuesto que una segunda consideración es ofrecer retroalimentación descriptiva, siempre descriptiva, a pesar de que después puedo agregar otro tipo de retroalimentaciones, porque la retroalimentación descriptiva es algo así como nos ponemos de acuerdo el estudiante y yo maestra en que vamos a mirar lo mismo. ¿Está bien? Y eso es muy importante. Estamos, algunos dirían, en la misma sintonía, en el mismo registro, ¿eh? Una tercera consideración es que necesitamos ofrecer retroalimentación. Recuerdan que alguna vez eh, la retroalimentación fue siempre sobre el trabajo que ya sucedió, pero nosotros necesitamos, además de revisar el trabajo que ya sucedió, ofrecer retroalimentación para el futuro, para la próxima tarea que el estudiante va a hacer. Y ese es el sentido más profundo que tiene la retroalimentación. También necesitamos ofrecer lo que llamamos unidades escalonadas. No podemos ofrecer retroalimentación compleja la primera vez que le ofrecemos algo a un niño, a un joven, ¿no? Sino escalonadamente significa que primero, para tomar un ejemplo muy sencillo, tal vez le voy a ofrecer retroalimentación sobre 2 o 3 aspectos de su tarea simples, y después voy a sumar un tercer aspecto y después voy a ir sumando complejidades, porque también el estudiante que recibe retroalimentación tiene que aprender a saber qué hace con esa retroalimentación. Una quinta consideración es que necesitamos vincular la retroalimentación con los objetivos o las metas de aprendizaje. Yo no le ofrezco retroalimentación a un estudiante sobre lo que a mí se me ocurre, sino tengo que revisar mis objetivos de aprendizaje, es decir, qué es lo que los estudiantes tienen que lograr, que yo ya he compartido con los estudiantes lo que tienen que lograr, y poner foco en esos objetivos, no en lo que a mí se me ocurre, que me gustaría decirle algo de su trabajo que no tiene nada que ver con los objetivos que tiene que lograr. Entonces, es muy importante eh, volver a mirar o tener siempre presente esos objetivos de aprendizaje para poder ofrecer retroalimentación ajustada, pertinente, en foco. Mantener la retroalimentación lo más simple posible. Si yo la hago muy compleja, el estudiante no puede trabajar con ella. Retroalimentar mientras el estudiante está todavía con esa tarea, porque cuando yo retroalimento sobre una tarea que ya se terminó y que no tiene continuidad, es muy probable que el estudiante no tome en consideración esa retroalimentación. Ofrecer retroalimentación en la medida de lo posible de manera individual, y si no puedo individual, de a 2 estudiantes, de a 3 estudiantes, pero alguna vez a lo largo del mes, a lo largo de un bimestre, cada estudiante tiene que poder recibir alguna retroalimentación individual. Y no me refiero a que sobre cada tarea que hace, darle retroalimentación individual, porque a veces tenemos muchos estudiantes, sobre todo en el bachillerato, donde un profesor tiene 5 cursos, 6 cursos, 7 cursos, y tal vez pocas horas de trabajo con ese curso, ¿eh? A diferencia de una maestra del ciclo básico, ¿no? Que siempre tiene más posibilidades por la cantidad de alumnos disponibles. Promover la participación activa o el diálogo, es decir, no queremos una retroalimentación unidireccional, que yo solo le digo y el estudiante lee o escucha. Tengo que generar un diálogo para que el estudiante se apropie de la retroalimentación. Y por último, ofrecer retroalimentación en distintos formatos: oral, escrito, individual.
grabando un audio, grabando un WhatsApp, filmando un pequeño video. eh, Todo eso, esa diversidad de formatos tiene que ver con que los estudiantes que tenemos hoy son estudiantes muy acostumbrados a trabajar con múltiples lenguajes, con múltiples recursos, ¿no? Y nosotros no podemos solo retroalimentar por escrito. Hay muchas investigaciones interesantes mostrando, preguntándole a los estudiantes cómo prefieren recibir retroalimentación, y los estudiantes en general responden de múltiples maneras, o sea, no de una única manera. O sea que todas estas son consideraciones a la hora de retroalimentar. Nuestro paso 2 hablaba del impacto de la retroalimentación, porque efectivamente cuando un estudiante recibe retroalimentación, tiene respuestas afectivas y cognitivas frente a esa retroalimentación, ¿está bien? Y actúa de manera adaptativa, es decir, adaptativa significa que considera, por ejemplo, las sugerencias del maestro, del profesor, o también desadaptativa, que son aquellos estudiantes que ignoran por completo la retroalimentación porque de alguna manera sienten amenazada su autoestima. Y entonces ignoran, es como hacen de cuenta que no recibieron nada, que nadie les dijo nada, ¿eh? Y entonces la retroalimentación no es efectiva, no está cumpliendo la función que tiene que cumplir. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos cuando hablamos de retroalimentación? Miren, las ventajas sabemos que son muchas. Yo quiero señalar las tres que considero las más relevantes. Primero, el empoderamiento, ¿no? Cómo una buena retroalimentación alienta a los estudiantes a apropiarse de sus procesos de aprendizaje. Y ese apropiarse implica que estamos ayudando a construir autonomía en los estudiantes. Tema muy importante en este mundo tan cambiante, en el que vivimos y tan complejo. Una segunda ventaja tiene que ver con los aspectos motivacionales, como un buen estímulo en la retroalimentación aumenta la autoestima y obviamente mantiene al estudiante motivado en el sentido de lo sigue desafiando, intenta despertar la curiosidad, de los estudiantes. Y por otro lado, tiene una ventaja vinculada al aprendizaje a largo plazo. ¿Por qué? Porque una buena retroalimentación se hace para lograr que el estudiante comprenda más profundamente aquello que aprende. Y nosotros sabemos y tenemos muchísimas investigaciones, por ejemplo, de la Escuela de Educación de Harvard, con Perkins, con Gardner, con Boix-Mansilla, que nos muestran que aquello que comprendemos en profundidad difícilmente lo vamos a olvidar. Y nosotros sabemos cuán importante es que no todo lo que enseñamos, el estudiante lo aprende y lo recuerda. Entonces, cuando nosotros trabajamos con el enfoque puesto en la comprensión profunda, estamos seguros de que estos estudiantes no se van a olvidar de aquello que están aprendiendo. Algunas desventajas, y también elegí las tres que considero más relevantes. Una tiene que ver con cómo nosotros ofrecemos retroalimentación, donde muchas veces por temor a que el estudiante se sienta mal con la retroalimentación, sobre todo cuando tenemos que decirle cosas para que mejore sus aprendizajes, eh, somos extremadamente cuidadosos, ¿no? Y le decimos algo tan ambiguo que el estudiante finalmente no se da cuenta que hay algo que tiene que mejorar, ¿no? Por ser tan extremadamente cuidadoso en no herir sus sentimientos, en no, bueno, no hacer que ese estudiante baje su nivel de autoestima, entonces le decimos algo tan tibio, tan suave, uno diría, tan poco claro y tan ambiguo que finalmente el estudiante no entiende
lo que tiene que cambiar o mejorar. Requiere mucho tiempo. Es verdad, nosotros cuando queremos retroalimentar formativamente a nuestros estudiantes y hacerlo bien, nos lleva tiempo, sobre todo si tenemos muchos estudiantes, si queremos retroalimentarlos frecuentemente, efectivamente lleva más tiempo. Y una tercera eh, desventaja muy ligada a la primera, que es a veces no corroborar lo que el estudiante interpreta de la retroalimentación. Entonces nosotros pensamos que interpretaron bien y el estudiante interpretó exactamente lo contrario a lo que dijimos. Y entonces se producen situaciones de, de falta de comprensión, de no poder avanzar en los aprendizajes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo prestar atención a estas desventajas que tienen que ver con el qué y cómo yo voy a retroalimentar a mis estudiantes? Es decir, con el contenido y con la forma en que los voy a retroalimentar. La parada 4 toma algunas estrategias de la retroalimentación, pero no aquí no en términos de instrumentos, sino cuando hablo de estrategias hablo de a mediano plazo, considerar 5 aspectos importantes, 5, digamos, estrategias más de mediano y largo plazo. La primera tiene que ver con las expectativas. Las expectativas se refieren al relevamiento previo que nosotros hacemos, o sea, las ideas previas, el estado de situación previa que tienen los estudiantes eh, y el modo en que nosotros vamos a plantear los desafíos. Fíjense que si yo a los estudiantes les digo que la tarea que van a realizar es una tarea que ellos ya conocen porque ya hicieron actividades similares, con lo cual esperamos que no tengan dificultades porque es un terreno ya conocido para ellos, estoy enfatizando altas expectativas, ¿eh? Pero si yo digo, bueno, esta tarea que ustedes tienen que encarar, la verdad que les va a resultar muy difícil, ustedes están seguros que la van a poder hacer, yo estoy bajando las expectativas. Y entonces, para una buena retroalimentación, yo necesito altas expectativas de todos mis estudiantes y manifestar y expresar esas altas expectativas. La segunda estrategia tiene que ver con una respuesta emocional, ¿eh? Que es cuando yo apelo a la autoestima, cuando yo le puedo decir a un estudiante que considero que él tiene la capacidad para resolver esa tarea, que él siempre se muestra predispuesto para hacerlo, es decir, cuando yo necesito que la autoestima de ese niño esté alta efectivamente para poder recibir esa retroalimentación y hacer algo con ella. La respuesta emocional tiene también que ver con la vinculación, ¿no? Cómo me vinculo afectivamente con mis estudiantes. Nosotros sabemos que para aprender necesitamos que el estudiante esté vinculado con nosotros y nosotros con ellos. Es muy difícil que un niño aprenda si no se vincula bien con su maestro, ¿eh? Con lo cual, esa estrategia de establecer buenos vínculos con los niños. Una tercera tiene que ver con lo que se llama, en realidad, normalizar, ¿no? Cuando nosotros les decimos a los estudiantes, por ejemplo, bueno, no importa si no podás resolver esta tarea, ¿no? Y de alguna manera normalizamos que está bien que a veces el estudiante no resuelva esas tareas, ¿no? Y ya forma parte de casi de las normas de funcionamiento, que ese niño nunca va a terminar las tareas, ¿no? Entonces estamos armando un círculo vicioso, en términos de retroalimentación. La cuarta estrategia tiene que ver con dirigir, es decir, una retroalimentación
que le muestra al estudiante hacia dónde tiene que mejorar. No simplemente le dice que tiene que mejorar, ¿no? Sino que dirige, orienta a ese estudiante cuál es el camino que tiene que hacer. Y una quinta estrategia que es la deliberación, que son las retroalimentaciones que promueven las conversaciones, los diálogos, que problematizan, que dan pista, ¿no?, a los estudiantes en una construcción dialogada, deliberativa, porque queremos que el estudiante entienda por qué le decimos lo que le decimos en la retroalimentación y que no diga, bueno, lo voy a hacer porque me lo dijo la maestra, pero yo no tengo la menor idea de por qué tendría que hacer esto de la manera en que me lo están planteando. Cuando pensamos en la retroalimentación para el aprendizaje, ¿se acuerdan que cuando hablamos hoy de evaluación, hablamos de evaluación de los aprendizajes o evaluación para los aprendizajes? Cuando hablamos de evaluación de los aprendizajes nos referimos más a la evaluación sumativa, al resultado, a dónde el estudiante llegó, pero cuando hablamos de la retroalimentación para el aprendizaje, hablamos del proceso, hablamos de la función formativa de la evaluación. Y entonces, em, muchos especialistas parten de la idea que esta retroalimentación para el aprendizaje es de diálogo, donde el estudiante recoge esa información, pero también recoge preguntas que nosotros le ofrecemos, recoge ejemplos que nosotros le ofrecemos y utiliza variedad de estrategias, ¿no? Y eso implica, por un lado, lo que hoy muchas investigaciones nos muestran, el concepto de alfabetización, tanto para estudiantes como para maestros, en retroalimentación. ¿Qué significa alfabetización? Aprender a ofrecer y a recibir retroalimentación. ¿Por qué la llaman alfabetización? Porque es algo que hay que enseñar, como uno enseña a leer y escribir, como uno enseña a usar la tecnología. Uno da por supuesto que si yo retroalimento al estudiante, el estudiante sabe qué hacer con la retroalimentación, ¿no? O uno da por supuesto que los maestros eh, saben retroalimentar cuando en su formación docente no les han enseñado. Entonces, hoy hablamos de alfabetización en retroalimentación, tanto para estudiantes como para maestros. También hablamos de la significación, o sea, tanto maestros como estudiantes tienen que comprender qué significa la retroalimentación, para qué sirve, por qué la vamos a usar, por qué le vamos a dedicar tiempo a esta retroalimentación, ¿no? Eh, Cuanto más comprende el estudiante el sentido de la retroalimentación, sus ventajas, mejor va a apropiarse de esa retroalimentación. Una construcción compartida. Yo les vengo diciendo siempre que la retroalimentación no es decirle algo al estudiante y terminó allí. Es una construcción conjunta de diálogo, donde, por ejemplo, yo le puedo preguntar al estudiante qué entendió de la retroalimentación que le ofrecí. Le puedo preguntar qué va a hacer el estudiante con esa retroalimentación, cuál es la estrategia que va a utilizar. Después tengo un paso que es la comprobación y la reelaboración, o sea, cuando el estudiante toma, por ejemplo, una sugerencia que yo le ofrecí y cambia, mejora algo de su producción, nosotros necesitamos comprobar, ver si efectivamente ese cambio mejoró sus aprendizajes. Y en ese sentido aparece el proceso de reelaboración. Reelaboración significa para el estudiante que a lo mejor tiene que volver a hacer su trabajo, tiene que cambiarle alguna parte de su trabajo. Pero también reelaboración para mí como maestra, porque yo tengo que aprender
que cuando le ofrecí una retroalimentación a un estudiante y no la consideró, no hizo nada con ella, yo también tendría que revisar la retroalimentación que le ofrecí. Es decir, no solo es que el estudiante no la consideró, no quiso, no la entendió, sino también yo tengo que revisar qué le ofrecí. A lo mejor mi retroalimentación fue confusa, a lo mejor fue incompleta, insuficiente, a lo mejor usé un tono de voz muy enojada y entonces el estudiante rechazó por una cuestión emocional y no cognitiva. ¿M? Y el último paso es lo que se llama la visualización. Necesitamos que el estudiante muestre qué hizo con la retroalimentación, que muestre cómo lo hizo. Eh, Cuando decimos visualización, decimos que haga visible, que deje de estar en una caja negra ese proceso, ese recorrido, y que el estudiante pueda mostrar, significa que el estudiante se da cuenta, ¿no? Y entonces es un niño que puede decir, por ejemplo, mire, maestra, yo me di cuenta a partir de la retroalimentación que usted me dio que yo había entendido mal el texto que había leído o la instrucción o la consigna que usted me dio, yo no la leí las veces suficientes para entenderla, la leí muy rápido y entonces la comprendí mal. Entonces ahora a partir de la retroalimentación me doy cuenta que antes de ponerme a hacer una tarea debo leer con mucho cuidado la consigna o instrucción propuesta. Y eso es hacer visible. Cuanto más visible se hace, más se desarrolla la competencia metacognitiva, que es una competencia que ustedes recuerden que tiene de manera transversal en el diseño curricular que ustedes tienen allí en el Perú. Eh, Esta idea de alfabetización, que es el primer punto de estos cinco, hablamos siempre de alfabetización cognitiva y afectiva, ¿eh? Apropiarse en términos de entenderla, pero también eh, entender qué pasos, qué estrategias me van a ayudar a aprender de retroalimentación. eh, y del otro lado, los profesores. Los profesores hay que ofrecerles herramientas, instrumentos. No los podemos dejar en el vacío y solamente reclamarles que ofrezcan retroalimentación, sino enseñarles, tanto en la formación inicial como en la formación continua. Les decía que la significación tenía que ver con comprender, ¿no? Eh, Qué significa y qué ventajas tiene la retroalimentación, pero no es simplemente una comprensión cognitiva intelectual, sino mirar los criterios o estándares que tienen que lograr los estudiantes eh, y cómo van a ser evaluados. El estudiante tiene que entender cómo va a ser evaluado. Y para contribuir con esto es necesario revisar ejemplos de calidad. ¿Eh? Si yo le pido a un niño que escriba un texto o a un adolescente un texto argumentativo de mejor calidad, lo mejor que puedo hacer, además de explicarle qué es lo que él tiene que mejorar, es mostrarle un excelente texto argumentativo y dialogar con él y con todo el grupo de estudiantes, por qué este texto argumentativo es tan bueno, qué tiene este texto argumentativo, que es un texto efectivamente de calidad. En la construcción, que era la tercera estrategia que aparecía allí, es donde introducimos con mucha fuerza las autoevaluaciones y las retroalimentaciones entre pares, ¿sí? Nosotros necesitamos que los estudiantes revisen sus producciones a través de autoevaluaciones o a través de los comentarios que los pares le pueden hacer como retroalimentación, además, por supuesto, de lo que usan cualquier instrumento que usan los maestros, como formularios, rúbricas, diarios reflexivos, cuestionarios, ¿no? Listas de cotejo.
Y obviamente todo el uso de las herramientas digitales que también podemos incluir, pero siempre a todo esto hay que sumarle instancias de diálogo. No hay mejor alternativa, digamos, en la retroalimentación que tener algún espacio, aunque sea mínimo, de unos minutos de diálogo con los estudiantes, porque eso nos permite a nosotros conocerlos mejor, entender en qué están pensando, cómo están pensando, ¿eh? Y por supuesto que toda esa construcción en un buen clima. Un buen clima es un clima colaborativo en el aula, es un clima donde los errores forman parte de los procesos de aprendizaje, en un clima donde los estudiantes se ayudan, colaboran entre sí. Todo eso contribuye a un mejor trabajo con la retroalimentación. Les decía que en la comprobación y la reelaboración, los estudiantes tienen la posibilidad de contrastar, por ejemplo, si yo uso esta estrategia de darle un buen texto argumentativo y pedirle que lea de nuevo el suyo y que lo compare con el que yo le estoy dando y que encuentre las diferencias y las semejanzas, ¿no? Y ese es un excelente ejercicio de comprobación que a partir de allí el estudiante entonces puede reelaborar su trabajo, ¿eh? En la medida que encontró la diferencia entre lo que él hizo y lo que la maestra o la profesora le ofreció como ejemplo para contrastar. Y el último que les decía, que era la visualización, que tiene que ver con el darse cuenta, con favorecer esos procesos metacognitivos, ¿no? Eh, y esos procesos metacognitivos siempre son para los estudiantes, pero también para los maestros. ¿Por qué? Porque a partir de lo que los estudiantes visibilizan, de qué y cómo han aprendido, han cambiado, han mejorado, yo me doy cuenta como maestra, como profesora, que debería cambiar algunas de mis estrategias de enseñanza, que debería buscar algunas que favorezcan, por ejemplo, el uso de más ejemplos de mi parte, porque los estudiantes valoran enormemente el uso de ejemplos y yo me doy cuenta que estoy usando pocos ejemplos, ¿eh? Con lo cual la información que yo recojo de mis estudiantes es una información que me tiene que servir a mí y no solamente a los estudiantes. Con lo cual, la visualización es para que los estudiantes muestren, pero también me ayudan a mí como maestro a planificar tanto mis próximas actividades de enseñanza como mis próximas retroalimentaciones. ¿M? La parada 6 hablaba de la diferencia, que en realidad era el título original, digamos, de la presentación, que es la retroalimentación descriptiva y la retroalimentación por descubrimiento. Mire, la retroalimentación descriptiva tiene que ver con ofrecer a los estudiantes de manera oportuna, ¿no? Eh, Información relevante para que mejore su trabajo, describiendo, o sea, describiendo significa sin valorar que lo que está haciendo o no, o lo que no logró, o sugiriendo en detalle qué hacer para mejorar. A mí la imagen que me ayuda a pensar en la retroalimentación descriptiva es la de un espejo. Vieron que cuando uno se mira al espejo, uno ve lo que el espejo le está mostrando, ¿no? Y a veces nos damos cuenta cuando el espejo nos muestra que nos hemos olvidado de peinarnos bien, que nos hemos olvidado o que estamos sonriendo poco, ¿no? Y no es valorativo, no es que si está bien o está mal, eso es lo que está ocurriendo. Y entonces la descripción ayuda a, como decía al principio, a saber que estamos alineados en lo que estamos mirando, que el estudiante está
eh, recibiendo información que no tiene un juicio de valor, sino que le muestra, le dice, por ejemplo, veo que has utilizado tres textos diferentes para argumentar la tarea que tenías que hacer. Es una descripción en la retroalimentación descriptiva. No estoy hablando de la calidad de los textos que encontró, sino estoy describiendo que usó tres fuentes, tres textos como tres fuentes de retroalimentación. A diferencia de la retroalimentación por descubrimiento, que es aquella que intenta y tiene como propósito que los estudiantes descubran por sí mismos cómo mejorar su desempeño, que reflexionen sobre sus propios modos de aprender, que se dé cuenta el estudiante dónde están, por ejemplo, si se equivocó en algo, dónde está el error y que además pueda, por ejemplo, identificar qué tipo de error, si fue un error porque estaba distraído o fue un error porque dejó la tarea por la mitad o fue un error porque no tomó fuentes de información válidas y científicas, ¿no? Em, entonces, la retroalimentación por descubrimiento, uno diría, es la más deseable en términos de alcanzar, porque es aquella que tiene que ver con el estudiante más autónomo, que tiene que ver con el estudiante que ha logrado desarrollar competencias metacognitivas, que es ese estudiante que puede darse cuenta que, por ejemplo, si yo le devuelvo un texto y solo lo que hice en el texto es marcar con una crucecita, en aquellos renglones donde hay algo que no está bien y solamente esa fue la retroalimentación, y el estudiante con esas pistas puede ponerse a pensar y revisar y darse cuenta dónde están las dificultades y dónde tiene que mejorar, ¿no? Eh, por supuesto que es más trabajoso lograr la retroalimentación por descubrimiento, pero es a lo que nosotros tenemos que tender, ¿eh? Nosotros tenemos que enseñarle a los estudiantes a trabajar por descubrimiento y no siempre que esperen que nosotros le digamos qué tienen que hacer distinto, cómo lo tienen que hacer, eh, porque si nosotros sostenemos los andamios para los aprendizajes de los estudiantes y nunca los retiramos, esos estudiantes nunca van a ser autónomos. Siempre van a seguir preguntándole a la maestra qué hacer, cómo seguir, sin darse cuenta y diría obedeciendo a ciegas lo que dice la maestra sin entender por qué le dice lo que le dice. ¿Eh? Por eso un recurso muy usado en la retroalimentación por descubrimiento es la pregunta, ¿eh? Es la pregunta abierta, la pregunta que lo deja al estudiante pensando, y no la pregunta cerrada, sino la pregunta que lo lleva a pensar. Por ejemplo, yo le puedo preguntar al estudiante, puedo describir cómo usó una herramienta o una aplicación digital, ¿eh? Puedo describir cómo la usó. Pero si quiero a la retroalimentación por descubrimiento, podría dejarle una pregunta que diga, además de usar esta herramienta digital o esta aplicación, qué otros recursos podrías usar para mejorar tu tarea? Lo dejo pensando, no le digo cuáles son esos recursos, tampoco le digo que el que usó está mal, le digo, además de este que has usado, ¿qué otros recursos, no? Lo dejo pensando, lo dejo para iniciar un diálogo conmigo y entonces estoy de alguna manera potenciando esta retroalimentación por descubrimiento. Y el último punto del recorrido era mostrarles algunos instrumentos, ¿sí? Que se pueden usar en el campo de la retroalimentación. Hay muchísimos instrumentos.
voy a mostrarles algunos. Primero, un cuestionario para nosotros como maestros. Es un cuestionario con 6 preguntas que nos sirve a nosotros para hacer este ejercicio metacognitivo como maestros, ¿no? ¿Cuál creo que es el propósito de la retroalimentación y cómo yo veo el papel del estudiante en la retroalimentación? Muy importante que yo, como maestro, me responda a esta pregunta, que además la pueda compartir con otros maestros, con pares, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión más profunda, de la retroalimentación? ¿Qué condiciones tienen que existir para que la retroalimentación sea beneficiosa, para todos mis estudiantes? ¿Qué recursos podría aprovechar para permitir una mayor autonomía en los procesos de evaluación y de retroalimentación? ¿Hasta qué punto mis estudiantes son capaces de planificar los próximos pasos del aprendizaje una vez que le dimos retroalimentación? Porque a veces le damos retroalimentación, buena retroalimentación, pero los estudiantes no saben cómo seguir avanzando, ¿eh? Y la última, ¿cómo sé que la retroalimentación efectivamente ha impactado? Muy importante preguntarme. Yo creo haber dado una buena retroalimentación, pero no veo, no registro que eso haya impactado y que los estudiantes hayan mejorado. Entonces es un cuestionario de autorreflexión para nosotros, para responder, para compartir con colegas, con pares, poder dialogar y ver cómo mejoramos nuestras propuestas de retroalimentación. Algunas pistas para ofrecer retroalimentación, y son por supuesto a modo de ejemplos que ustedes pueden agregar, cambiar estos ejemplos que están aquí por cualquier otro. ¿Cuáles son las fortalezas de la producción? La primera pregunta que me voy a hacer, ¿cuáles son las fortalezas de la producción o del desempeño del estudiante? La segunda, ¿cuáles son las áreas que necesitan mejorarse? Ya sea de cada estudiante de manera individual o del conjunto del grupo de estudiantes que tengo. ¿Cuál es el próximo paso para el aprendizaje de este estudiante? O sea, ¿qué tendría que decirle como próximo paso? Es decir, hacia dónde no tiene que ir, cuál es la mejor estrategia para que vaya ahí donde tiene que ir y qué retroalimentación entonces le ofrecería al estudiante. Esta es una buena guía para nosotros para ofrecer retroalimentación de nuestros estudiantes. Otro cuestionario, en la misma línea, de identificar primero qué ha logrado el estudiante, y este cuestionario también lo puede contestar el estudiante a modo de autoevaluación. ¿Qué ha logrado? ¿En qué tendría que trabajar el estudiante, ¿no? Porque todavía no lo ha logrado? ¿Y qué más tendría que hacer? No siempre es, tendría que hacer esto, pero y además de esto, ¿qué más? Siempre esta idea de buscar otras alternativas, otras estrategias, además de la que tiene y está usando. Aquí tienen un ejemplo de una retroalimentación escrita. Está en inglés porque la maestra de inglés se la escribió, del lado izquierdo la tienen en español. Y fíjense, es un trabajo que hicieron 2 niñas, eh, Cami y Mili, y esta es la retroalimentación que la maestra les ofreció. El tema es realmente interesante. A mí nunca se me hubiera ocurrido, estaban trabajando en un proyecto, ¿no? Y estoy segura de que a los compañeros les interesará, ya que se refiere a uno de esos aspectos a los que no les prestamos atención o damos por sentado. ¿Ya pensaron en cómo lo van a presentar? ¿Están planeando usar algún recurso, como ser póster, espejos, pedazos de vidrio, linternas? Tienen que dejar claro cuál es la conexión del tema con el concepto interacción, porque a los compañeros les puede resultar difícil comprenderlo. Si han comenzado a escribir su trabajo, me lo pueden mostrar
para que lo revise y les haga más sugerencias si se me ocurren. Valoro que hayan comenzado a organizarse con tiempo. Muy bien, gran comienzo. Fíjense que en esta retroalimentación tengo en un primer párrafo una valoración del el tema que han elegido, ¿eh? Una serie de preguntas que le hago para que puedan avanzar en su tarea y si no han pensado en algunos aspectos que empiecen a pensarlos. Algunas recomendaciones muy claras, ¿no? Como establecer la conexión del tema para que los compañeros aprendan. eh, si ya empezaron a escribir su trabajo, la maestra ofrece que aunque sea en el estado intermedio en el que está, se lo muestre para que pueda darle retroalimentación. Fíjense que es una retroalimentación que tiene diferentes estrategias de retroalimentación, cada una de ellas con funciones diferentes y en este caso está de manera escrita. También, a modo de autoevaluación, frases incompletas. Mi meta de aprendizaje para esta materia o para este proyecto es, las habilidades que necesito para lograr esta meta son, pienso que puedo lograrlo si, pienso que puedo encontrarme con estos obstáculos y en caso de necesitar ayuda, puedo pedirle a. Y este es un buen ejercicio de autoevaluación, que una vez que los estudiantes la completaron, antes por supuesto de empezar a hacer la tarea, podemos tener una ronda de conversaciones con cada uno de ellos o de manera grupal y recién después de eso que los estudiantes pongan a hacer la tarea. Este es otro dispositivo, otro protocolo, fíjense que tiene 3 pasos. Lo que sé hoy y no sabía ayer. Le pedimos que identifique, ¿no? Lo que sería algo nuevo que aprendió. La segunda dice lo que sé hoy y hago. Significa que no solamente lo aprendí de memoria, sino que es algo que puedo usar. Y lo tercero, algo que sé hoy, que aprendí, pero que no lo hago, no lo estoy usando. Sé que hay que empezar la oración con mayúscula, pero no lo estoy haciendo. Y entonces ahí vienen todas las estrategias para poder avanzar. Ya voy llegando al final, una estrategia más, las palabras mágicas, ¿no? Y las preguntas mágicas. ¿Cuáles son las 3 preguntas que haría yo como maestra para lograr que un estudiante adolescente elabore un plan personal de mejora? Y entonces hacemos entre todos los maestros un torbellino de preguntas, y después tomamos 3, elegimos 3, que son las que consideramos que vamos a poder usar para nuestros estudiantes, que les van a ser más útiles para pensar en cómo mejorar sus producciones. Pero la segunda, ¿cuáles son las 5 palabras mágicas que utilizarías para alentar a un estudiante? ¿Está bien? Y es un lindo ejercicio creativo que también lo podemos hacer entre todos los maestros y maestras para efectivamente alentar a nuestros estudiantes. También recuerden que podemos hacer un trabajo de retroalimentación entre pares, y entonces usamos este cuestionario. ¿Qué aspectos valorás de la producción de tu compañero? ¿Con cuáles de las ideas de tu compañero acordás y con cuáles disentís? ¿Y qué sugerencias podrías hacer para que mejore algún aspecto de la producción? Recuerden siempre que para usar este tipo de estrategias, los estudiantes tienen que tener muy claro los objetivos de aprendizaje que tienen que lograr y los criterios de evaluación. Si no, le puedo ofrecer una sugerencia sobre algún aspecto que de ninguna manera es relevante. Cierro aquí la presentación, agregando solamente la idea de que tenemos también hoy, que si bien no es el tema de hoy, pero que sabemos que hoy tenemos la inteligencia artificial generativa, que nos ofrece muchísimos instrumentos que nos pueden ayudar
en la tarea de retroalimentación. Como toda la tecnología, no es la panacea, no nos resuelve todos los problemas, pero de ninguna manera la podemos dejar afuera. Siempre ubicarnos en los intermedios, en los grises y no en los extremos. No la incluyo o la incluyo todo el tiempo. Implica también hoy pensar cómo la podemos aprovechar a estas nuevas tecnologías para ayudarnos en toda esta tarea que tiene que ver con la retroalimentación, por supuesto, además de muchísimas otras tareas. Así que muchas gracias por la escucha y como siempre disponible para lo que quieran dialogar. Muchísimas gracias, estimada doctora Rebeca. Tenemos algunas preguntas en el chat que hacen los maestros. Están preguntando si la retroalimentación es solo al final de la actividad desarrollada o en todo el proceso. Muy importante la pregunta. Miren, si la retroalimentación la uso solo al final, que no está mal usarla al final, pierdo la oportunidad de que el estudiante mejore lo que hizo y llegue, diría, más exitosamente al final. Si yo retroalimento en el recorrido, en el camino, en el proceso, tengo la posibilidad que el estudiante rectifique algo de lo que está haciendo, lo mejore y llegue al final habiendo logrado los aprendizajes que necesita. Eso no significa que voy a retroalimentarlo con cada tarea que haga, porque no me, entre muchas razones, porque no tendría tiempo para hacer eso, pero sí hacer lo que llamamos paradas de retroalimentación. Pero como uno planifica un viaje y dice, tengo que llegar a este lugar, voy a hacer 2 paradas para tomar café, para cargar gasolina, para controlar que las cubiertas tengan el aire que necesitan, para descansar yo. Eso mismo se hace cuando uno planifica, por ejemplo, una unidad o un proyecto. Uno va a señalar en la planificación en qué momentos va a hacer paradas para hacer actividades de retroalimentación. Y va a elegir sobre qué tareas, porque como todas no podemos, entonces yo voy a elegir, por ejemplo, 4 actividades de las que les voy a proponer, 4 que son complejas, que son significativas, y vamos a hacer paradas para retroalimentar, ya sea autoevaluando, haciendo retroalimentación entre pares u ofreciendo yo retroalimentación en esas 4 paradas, con toda la intención de que el estudiante pueda todavía mejorar y alcanzar sus aprendizajes. Gracias, doctora Espero Rebeca. haber respondido. No, al Tenemos contrario. otra preguntita, si me permite, doctora. Eh, ¿Cómo se puede implementar la retroalimentación a partir de la DUA, que es el diseño universal del aprendizaje? De la misma manera que acabo de decir, primero hay que retroalimentar en el durante. Eh, lo segundo que yo les decía en la presentación, que hay que retroalimentar en variedad de formatos, porque para algunos niños es mejor escrito, para otros es mejor en un audio, para otros mejor con ejemplos, para otros mejor con imágenes. Entonces, de la misma manera que acabo de presentar, usar toda la variedad de formatos que sean posibles, que yo encuentre, que me comparta mi compañera, que yo aprendí en un curso. Esa diversidad de formatos es la que va a permitir considerar la diversidad de estudiantes que tengo dentro de un aula. Gracias, doctora Rebeca. Siguiente pregunta. ¿Por qué la retroalimentación por descubrimiento es la meta para todo docente, sabiendo que en religión solo tenemos 2 horas pedagógicas a la semana? Miren, siempre todo lo que uno piensa que hay que hacer en la enseñanza, en la evaluación, en la retroalimentación, hay que ponerlo en contexto y en situación. No es lo mismo una maestra que tiene 5 horas diarias
con el mismo grupo que un profesor de arte que va una vez por semana al curso de adolescentes que tiene. Entonces uno tiene que adaptar a el contexto real. Si yo tengo 2 horas de contacto semanales no más, no puedo hacer retroalimentaciones todas las semanas porque efectivamente no tengo ninguna posibilidad porque en 2 horas tengo que además de retroalimentar, enseñar, ¿verdad? Entonces, claramente voy a hacer ese ejercicio que hacemos siempre los docentes de planificar cuándo voy a ofrecer esa retroalimentación, con cuál de las actividades, si los veo una vez por semana y a lo largo del mes van a ser 4 actividades, seguramente voy a elegir una que voy a retroalimentar yo, pero también puedo elegir una que se retroalimenten entre ellos y también puedo elegir una de autoevaluación. Entonces voy usando estas estrategias a lo largo del año. Por supuesto, voy a poder hacer menos cantidad que otra maestra. Entonces, ¿por qué la de descubrimiento es la que uno intenta? Porque es la que le permite al estudiante tomar conciencia y ser más autónomo. La retroalimentación descriptiva no le da autonomía al estudiante, porque yo le estoy diciendo, yo le estoy mostrando, que por supuesto lo estoy andamiando y está muy bien andamiarlo, pero en algún momento quisiera retirar los andamios para que se convierta en un estudiante autónomo. Por eso es tan importante la retroalimentación por descubrimiento, ¿no? Ujú. Doctora Rebeca, entonces para retroalimentar, ¿es necesario tener la evidencia del estudiante? Sí, evidencia escrita, oral, de observación, o sea, no tiene que ser escrita, pero sí, yo ofrezco retroalimentación sobre una tarea, sobre un desempeño. No ofrezco retroalimentación en el aire, sino un estudiante resolvió una tarea, está por escrito, está en forma oral, o un estudiante está haciendo una presentación oral delante de la clase, o un estudiante está haciendo una actividad en educación física y yo lo estoy observando. eh, entonces, le ofrecemos esa retroalimentación, ¿no? Sobre algo concreto que el estudiante está mostrando, ¿eh? Ujú. Doctora Rebeca, ¿podría planificar una sesión exclusivamente para retroalimentar sesiones pasadas como para crear su material para el día del logro? Por supuesto, miren, yo soy de la idea que no hay una única estrategia para recomendar. Cuantas más estrategias usemos, probemos, ¿no? Y vayamos viendo los resultados, mejor. Si yo puedo dedicarle un día entero a trabajar con retroalimentación, maravilloso. Lo único que diría que no debiera ser la única manera de retroalimentar, de dedicar un día entero, sino que a veces puedo hacerlo en un día entero, a veces voy a ir haciéndolo de manera escrita y se lo voy a enviar por mail al estudiante, a veces puedo hacer que ellos se retroalimenten, es decir, variar siempre los formatos, ¿no? Y esa es una buena estrategia, dedicarle un día a la retroalimentación puede ser una muy buena estrategia, sí. Doctora Rebeca, como ya hace un momento se mencionó también, nuestros docentes son del área de educación religiosa, ¿no? Y esta área se lleva en 2 horas durante la semana, ¿no? Pero a veces las horas son partidas, ¿no? De pronto en una hora, ¿no? Otra hora, otro día. Entonces, ¿usted cómo nos sugeriría aplicar esta retroalimentación? ¿Cómo se podría ejecutar esta retroalimentación, sabiendo que a veces los horarios son partidos, ¿no? O hay bloque de 2 horas. Bueno, si tengo horarios partidos y bloque de 2 horas, lo primero que elegiría es hacer retroalimentación cuando tengo un bloque de 2 horas, ¿está bien? Y no siempre en todos los bloques, como vengo diciéndolo, pero empezaría por los bloques de 2 horas. En los bloques partidos, tal vez pueda hacer, por ejemplo, un pequeño ejercicio de autoevaluación y me llevo las respuestas. O sea, no es que voy a hacer algo ahí, pero me lo llevo. Un ejercicio de autoevaluación puede ser algo muy breve que le lleve no más de 10 minutos. A los 10 minutos me llevo las hojas
Y el día que tengo 2 horas voy a, por ejemplo, hacer una retroalimentación si fuera grupal. Pero si fuera individual, me lo llevé y al día siguiente, o cuando vuelvo a encontrarme con ellos, les devuelvo la retroalimentación que escribieron en esos 10 minutos el día que teníamos partido, digamos, el bloque, ¿no? Yo tengo que adaptar la retroalimentación al tipo de espacios y posibilidades que tenga, ¿no? Porque si no, es todo utópico, es todo teórico y nada concreto, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, doctora Rebeca, por estas respuestas que dan claridad también a las interrogantes de nuestros maestros. Y si me permite, doctora, quiero dejar ahora el pase a nuestra estimada directora de la ODE Castrense, Jesús Medalí Cárdenas Cabezas, quien también tiene unas palabras muy especiales para usted Bueno. por su presencia en esta mañana. Adelante, Miss Medalí. Bien, gracias, Reina. La verdad, agradecida, doctora Rebeca Nijovic. Usted ya sabe que es de casa. Es para nosotros un referente muy valioso, muy importante en nuestra práctica pedagógica, en nuestra práctica docente y hasta en la gestión, porque nos Ujú. ayuda, nos da luces para poder mejorar la calidad educativa y como usted dice, la calidad está desde el que el maestro, al investigar, actualizarse, le presente también al estudiante elementos o recursos novedosos, pero de calidad, para que el estudiante también se interese, Bueno. para que el estudiante se motive, que investigar, leer, etcétera, es algo fascinante. Entonces tenemos que empezar con nosotros mismos. Y hoy usted nos ha Ujú. dado luces maravillosas entre la retroalimentación descriptiva y esta retroalimentación por descubrimiento. Pero antes de ello ha entrado en lo que significa retroalimentación y por qué las ventajas. Y nos vamos a quedar con 3 puntos tan importantes cuando habla de las ventajas del empoderamiento, motivación y lograr que nuestros estudiantes tengan el aprendizaje o lleven o asuman, ¿no? El aprendizaje a largo plazo. Entonces, ¿qué hacer? Por eso nos ha dado al final estrategias. Estas estrategias que son novedosas, que son también parte de nuestra experiencia o práctica pedagógica en el área de educación religiosa, la tenemos que actualizar. Tenemos que contextualizar y la palabra que usted nos dio, adecuarlas a nuestro contexto, a nuestra realidad, a nuestro área. Gracias por ello. Un punto importante también que nos quedamos es sobre, en todas las estrategias que nos ha dado, sobre digamos, las altas expectativas. Cómo generar las altas expectativas. Quiere decir, cómo generar nosotros como docentes diferentes posibilidades para que el estudiante aprenda de manera significativa con todo lo que usted nos ha dado. Que el estudiante sienta que tiene posibilidades, que hay esperanza, que sí lo puede lograr, que sí lo puede realizar, que no es algo ideal, idealizado, sino que es algo concreto que él lo conoce y puede desarrollar a su nivel, al nivel donde él se encuentra. De repente inicio o está ya desarrollando, avanzando o ya está logrando. Y que el docente, todos nosotros debemos sentirnos siempre cercanos al estudiante para poder apoyarlo en sus respuestas, en sus inquietudes. Eso es muy importante para nosotros. Gracias por todo este tipo de estrategias de la alfabetización, significación, construcción compartida, comprobación y visualización, que quiere decir que debemos determinar a que el estudiante nos muestre ese proceso de aprendizaje, eso que él ha logrado, nos tenga que mostrar para nosotros darnos cuenta si hemos realizado realmente una buena retroalimentación o qué nos falta para nosotros también revisar. Gracias por tener en cuenta que lo descriptivo no es ajeno. Lo descriptivo también porque nos permite a nosotros ofrecer sugerencias. Ofrecer sugerencias, recursos, materiales para que nuestro estudiante
está imbuido, darle y acompañarle. Y por descubrimiento, lo que usted ya nos mencionó, lograr en un momento determinado después, ¿no? De acompañarlo, de hacer ese andamiaje que usted en la capacitación anterior nos explicó tan bonito qué significa el andamiaje, sostener al estudiante y después soltarlo para que logre la autonomía. Eso es muy importante, ya terminado con unas rutinas de enseñanza y aprendizaje y esa retroalimentación entre pares. Que queden claro, retroalimentar entre pares, entre estudiante y estudiante, o recoger esa retroalimentación con estas preguntas para nosotros poder después reflexionar, analizar y ver cómo mejorar en nuestro estudiante. Y lo que sí, algo muy importante que siempre nos queda, doctora Rebeca, es que usted también anteriormente nos dio algo de que la retroalimentación no solamente en el aula mejora nuestra calidad, nuestra experticia, ¿no? Nuestra experiencia docente, sino también aprender a hacer una retroalimentación de pares entre nosotros mismos, entre docentes, compartir lo que nos ha salido bien, compartir nuestras estrategias novedosas, las expectativas que han resultado en el aula. Y esto, al compartir con nuestros colegas, todos vamos a sentirnos unidos para mejorar. Nos vamos a lanzar a este ruedo. ¿Por qué? Porque los retos y los desafíos en este tiempo son muy, digamos, cambiantes. A veces situaciones retadoras difíciles. Y con la retroalimentación entre pares, entre nosotros docentes, podemos superar las diversas dificultades y problemáticas que se presentan en nuestra institución educativa. Gracias por ello, doctora Rebeca. Nosotros nos quedamos complacidos siempre con cada experiencia y cada participación suya. Que tenga la seguridad que lo vamos a poner en práctica, porque los docentes después, durante el año, vamos a tener las conferencias y talleres con ellos que los vamos a llevar. Cada conferencia lo llevamos al área de educación religiosa y lo entendemos mejor. Gracias por ayudarnos a comprender y a mejorar nuestra calidad educativa aquí en Perú y especialmente con todos los docentes de educación religiosa, doctora, que aquí están no solamente docentes de religión de las instituciones educativas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, sino también tenemos docentes de religión a nivel nacional. Gracias por esta experiencia suya de compartirlo generosamente con nosotros, docentes peruanos. Mil gracias y mil bendiciones por ello. Muchísimas